Es para mí una bendición poder estar aquí y poder compartir con ustedes la palabra. Pues brevemente, no quiero tomar yo mucho tiempo para presentarme, pero pues nada más para que tengan la idea de quién soy, ¿no? Mi nombre es Isis Keren Aldaco, soy de Tuxtepec, Oaxaca, pero radico en Cabo San Lucas. Junto con mi esposo pues servimos a Dios. Y hoy estamos aquí, o estoy yo aquí, mi esposo está en mi corazón nomás, porque venimos a visitar a nuestra amiga Dulce, ¿sí? Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Si me ayudan a mantener sus Biblias abiertas, ya sea en el celular o físicas. El sermón de esta noche, gracias hermana, muy amable, le he titulado El Dios de los contrastes y yo. Y quiero que me acompañen. Yo voy a leer una versión, la NTV, pero si tú gustas seguirme a través de la Biblia que tengas a la mano. Voy a leer Hechos capítulo 5, verso 17 y 18, y posteriormente me voy a pasar a Hechos capítulo 7, versos 57 al 60. ¿Ya lo tienen? Ok, lo leo para ustedes. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Ahora capítulo 7 del verso 57 al 60. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Así como están, vamos a orar al Padre para que nos hable a través de su palabra. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en medio de la alabanza, gracias porque nos recuerdas quién eres tú para nosotros. Yo te pido que seas tú usando mi vida como un instrumento de justicia y que las palabras que salgan de mi boca sean fiel a tu verdad y a tu palabra, Señor. Yo te pido que quites todo estorbo, todo cansancio, toda preocupación, para que podamos adentrarnos en tu palabra y resultar bendecidos a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los pasajes que leíamos de inicio refieren dos sucesos distintos, los cuales quiero que analicemos en esta noche. Primero, quiero que nos vayamos al capítulo 5 de Hechos. Si nosotros leemos el libro de Hechos, en los capítulos anteriores, vamos a observar que Pedro y Juan ya estaban siendo personas perseguidas. En el capítulo 4, si no mal recuerdo, Pedro y Juan ya habían sido encarcelados, ¿sí? Ya habían sido encarcelados una vez por estar predicando el evangelio. Y fueron a hablar con ellos, los liberaron, pero antes de liberarlos, los amenazaron, los asustaron, los líderes de ese tiempo, y yo creo que consideraron que con eso ya era suficiente y ellos ya no iban a seguir predicando.
El pasaje que leí al principio señala que ellos hicieron caso omiso a lo que los líderes judíos le habían dicho y ellos siguieron predicando el evangelio. Entonces, por cuestiones de envidia, por cuestiones de política, por X o Y, simplemente no aceptaban la predicación de Pedro y de Juan. ¿Cómo eran ellos? Ellos eran personas llenas del Espíritu Santo. Ambos eran seguidos por milagros y prodigios. Así que la gente los escuchaba, la gente se entregaba, la gente creía en la verdad que ellos compartían, y había otros que se oponían. Así que decidieron meterlos en la cárcel. Yo quiero que por un momento tú trates de trasladarte mentalmente a ese suceso. Están Pedro y Juan y por segunda vez los toman y los encarcelan. La Biblia no dice más. No dice si Pedro y Juan se asustaron, no dice si Pedro y Juan tenían fe, no dice nada, solamente dice que los encarcelaron y después prosigue y dice, y en la noche, quizás los encarcelaron temprano y toda la tarde estuvieron ahí, ¿qué pensaban? Si oraron a Dios que los liberara, no se dice nada en la palabra. Pero lo que dice la palabra es que en la noche entró un ángel, capítulo 5, verso 19. Mas un ángel del Señor abriendo de noche. ¿Por qué hasta la noche? Quién sabe, pero así sucedió. De noche, las puertas de la cárcel, y sacándolos, dijo, ¿qué hizo? Los sacó. ¿Qué hizo? Los sacó. ¿Están despiertos, hermano? ¿Qué hizo? Gracias. Los sacó, los liberó. Sabes, cuando tú y yo vamos a la palabra y encontramos hechos milagrosos, asombrosos, porque debemos reconocer que el hecho de que un ángel del Señor se te aparezca y te libere de una injusticia no es algo común. ¿A cuántos se les ha parecido un ángel? Es algo inusual, sobrenatural. Y ahí están Pedro y Juan viviendo esa experiencia, y cuando yo leo ese pasaje yo me emociono. Yo digo, qué tremendo el actuar de Dios, el poder de Dios, que no se fue por las reglas humanas, por lo natural, sino se presentó, les abrió la puerta y los liberó de manera milagrosa y portentosa. Aleluya. Cuando yo leo esto, viene a mi mente las ocasiones en las que Dios ha obrado de manera extraordinaria en mi vida. Si me permiten, quiero compartir con ustedes una de ellas. Hace algunos años, mi esposo y yo iniciábamos en el ministerio y nos enviaron a Loreto como misioneros. Y una joven iba a tener a su hijo. En Loreto en ese tiempo no había hospitales. Entonces las personas teníamos que viajar, bueno, las mujeres, teníamos que viajar a Constitución, una ciudad a 2 horas de ahí, para poder ser atendidos. Pero una noche llegó esta joven, se llama Dora, y me dijo, pastora, me acompaña, ya tengo la cita, ya me van a hacer cesárea, pero necesito irme con alguien en la ambulancia en la noche. Claro, todo estaba bien. Yo recuerdo que cuando yo me iba subiendo a esa ambulancia, el Espíritu Santo me habló que, para serles sincera, yo no estaba segura de que fuera el Espíritu Santo. Y me dijo, el bebé va a nacer en el camino. Y yo recuerdo que lo único que dije fue, ni se te vaya a ocurrir, Dios. No. O sea, ¿dónde me ves el certificado de médico? Pero me subí y dije, debe ser más mi miedo. El trayecto de Loreto a Constitución es una carretera de curvas y precipicios. Si algún día van, se van a acordar de esta historia.
Recuerdo que esa noche había mucha neblina aparte de película, se va empeorando la escena. Yo me subí, solamente iba el chofer, una negligencia médica porque debió haber ido alguien más. Solo iba el chofer, Dora y yo. Pero yo dije, pues no va a pasar nada. Cuando habían pasado media hora, me dice Dora, pastora, yo creo que el bebé quiere nacer. Y yo le digo, espérate, todavía falta. Y digo, pastora, pero es que ya. Y el chofer andando, y yo le digo, oiga, dice que ya va a nacer el bebé. Pues no sabía qué hacer. Y entonces nada más logra encontrar un lugar para estacionarse y se estaciona en las curvas en la noche, ahí logró. Y se baja y abre la puerta y entonces dice, vamos para revisarla. Dije, pues yo lo apoyo. Cuando el chofer le levanta la bata, los dos vemos los dos piecitos del bebé y nos volteamos a ver y dijimos, no, el bebé venía al revés. Y entonces el muchacho me dejó sola. Agarró 2 trapos que encontró, me los dio y me dijo, deténgale el bebé hasta que lleguemos. O sea, faltaba 1:30. Y yo, bueno, me voy a ir lo más rápido que pueda. En la noche, con neblina, con las curvas, Dios mío, eso era eterno. Y entonces Dora me decía, pastora, yo creo que el bebé quiere nacer. Y yo decía, espérate. Pero obviamente pues la pastora, una mujer de fe, yo le dije, todo va a estar bien, Dora. Y por dentro yo tenía una plática aguerrida con Dios. Dios, no me hagas esto, Dios, ¿qué voy a hacer? Pero yo a Dora le decía que todo iba a estar bien. Y entonces Dora ya no aguantó más. Y de repente grita y yo veo salir la mitad del cuerpo del bebé. Pero estaba morado, como un trapo. Y yo lo vi, yo dije, esto no está bien. Pero no le dije nada. Y le dije al chofer, oiga, yo creo que ya tiene que nacer, porque yo dije, 1 hora todavía, la mitad adentro y la mitad afuera, pues no. Y entonces ya no me contestó el chofer. Él le manejaba y así como que arréglatelas como puedas. Yo me iba sosteniendo con las rodillas en la camilla y agarrándola con la mano y decía, todo va a estar bien, Dora, Dios viene con nosotros, ten fe, porque yo la estoy perdiendo, dijo. Y en eso recuerdo que yo dije, el bebé ya no se va a poder quedar ahí. Y le dije, ¿sabes qué, Dora? Cuando vengan otra vez las contracciones, tú pujas, aquí lo vamos a recibir. No sabía qué estaba haciendo. Y vinieron las contracciones y el bebé salió, pero para la mala salió sin vida. Cuando ese bebé salió, era como un trapo, no tenía vida su cuerpo, estaba morado. Yo lo agarré y sinceramente por segundos me ciclé. Y Dora empezó a gritarme, pastora, mi hijo, pastora. En ese momento yo dije, Espíritu Santo, tú me trajiste aquí para dar vida y no para ver la muerte. Yo agarré al bebé, para algo sirvieron las películas. Agarré al bebé, lo levanté y como pude le di una nalgada y el bebé no reaccionó. Y Dora me gritaba, pastora. Y yo dije, pues perdóname, bebé. Y le dio otra bien fuerte. Y el bebé lloró y el cuerpo agarró vida. Gloria a Dios. Saben, esa experiencia en mi mente y en mi corazón está guardada. El poder de Dios. No les voy a dar más detalles, pero cuando llegamos al hospital, los doctores desfilaban y salían. ¿Dónde está la doctora? Y yo decía, aquí está. Porque esas experiencias donde Dios interviene
para impedir las desgracias, es una bendición. Te enriquecen el alma, te fortalecen el espíritu, te llenan de ánimo, te llenan de fe, y tú dices: ¿a dónde vamos? Y algo así está sucediendo en el libro de los Hechos. El que Pedro y Juan hayan sido liberados no solamente fortaleció su fe, sino la fe de los judíos. Ellos estaban seguros que tenían a un Dios que los iba a proteger y que los iba a librar de las injusticias y del mal. Ellos no tenían duda del poder de Dios, porque lo habían visto, lo habían palpado con sus ojos, y esa experiencia era maravillosa. Sin embargo, nos encontramos con el siguiente suceso. Y yo quiero que vayamos a Esteban, a la vida de Esteban, no al libro de Esteban. Ahorita van a andar buscando. En el capítulo 7, había un altercado en la iglesia, y entonces es cuando escogen a hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda esa parte de la Biblia? Y ahí es donde escogen a Esteban, y en la Biblia se expresa sobre Esteban que era un hombre lleno de gracia, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que no había duda, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y además, al igual que con Pedro y con Juan, los milagros y las señales lo seguían. Era un hombre que su vida impactaba, era un hombre que era de testimonio, era un hombre con tal sabiduría que no podían persuadirlo. Los de Asia, los de Cirene, los de diferentes lugares estaban enojados porque no podían con su sabiduría. Era un hombre que tenía futuro para la obra del Señor. Era un hombre que tenía esa sabiduría para compartir el evangelio y defender el evangelio. Sin embargo, esa sabiduría les estorbó, les molestó a los líderes judíos. Y como no le encontraron falla, sobornaron a unas personas para que lo acusaran injustamente. Bueno, no es nada nuevo. La humanidad hace cosas malas. Pero yo me imagino que aquí los judíos todo está bien. Todo va a salir bien. Aunque haya gente mala, Dios está de nuestro lado y va a intervenir. Pero el relato continúa y expresa cómo Esteban empieza a hablar. Si tú vas a Hechos, todo el capítulo 7, Esteban predica, da su última predicación. Y les resume desde el inicio de los tiempos. Y les habla con la verdad, con tal sabiduría. Y él les habla acerca del Jesús resucitado. Y esa era la verdad con la que luchaban los judíos. No podían con eso. Yo quiero que una vez más te traslades a ese momento. Esteban es arrestado. Lo agarraron, lo jalonearon, se lo llevaron injustamente. Empezaron a decir: él dijo esto y esto, eran puras mentiras, y queremos que lo condenen. Yo creo que los mismos judíos se les salió de la mano lo que querían hacer, porque posiblemente ellos solamente lo querían encarcelar. Buscaron que fuera culpable y empezaron a hablar, pero Esteban no se intimidó y empezó a predicarles el evangelio y a hablarles. Pero yo quiero que vayas a este momento. Dice Hechos capítulo 7, verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús
que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, y yo quiero que pongan atención aquí: he aquí, veo los cielos abiertos. Y dice, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Yo estaba pensando cuando leí aquí, Esteban estaba predicándole a la gente. La gente tenía problema con que Jesús hubiese resucitado. Esa verdad era algo que no podían creer. Esa era su herejía para ellos. Eso era lo falso de todo el mensaje. Y entonces de pronto Esteban está ahí arrestado y voltea y mira los cielos abiertos y ve a Jesús. Y yo me imagino que Esteban dijo: oigan, ahí está el que les estoy diciendo. Pueden corroborarlo. Ahí está, no les estoy mintiendo. Yo me imagino que quizás en ese momento Esteban dijo: ahí está Jesús. Ahí está Jesús validando lo que yo estoy diciendo. Ahí está Jesús, véanlo. Pero ellos no lo vieron. En el momento que Esteban dijo que ahí estaba Jesús, dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Yo pensaba, ahí está Esteban, y ahí está Jesús, y ahí está el Padre, observando la injusticia, observando la desgracia. Porque aunque nosotros visualizamos hoy a Esteban como el primer mártir de la fe, si nosotros nos vamos a ese momento, fue doloroso. De hecho, la Biblia habla de que los que enterraron a Esteban lo lloraron porque les dolió. Quiero que entiendan que los judíos venían de ver a un Dios que intervenía milagrosamente a favor de, a ver a un Dios que solamente se quedó observando mientras la injusticia sucedía y mientras Esteban era asesinado de forma injusta y no hizo nada. Ese suceso a cualquiera de nosotros nos puede simbrar. Cuando los judíos vieron que Dios intervino con con Pedro y con Juan, ellos no se vieron en la necesidad de huir. Ellos permanecieron en Jerusalén. Pero cuando Esteban es apedreado y cuando ellos se dan cuenta que no se impidió esa desgracia, que él verdaderamente murió ahí y que Dios no lo impidió, entonces ellos se ponen a repensar qué pasó aquí. Entonces ellos se dan cuenta que su Dios es un Dios de contrastes, que su Dios es un Dios que tiene el poder para intervenir, pero que Él decide si interviene o no interviene. Que su Dios es un Dios presente aún cuando no impide la desgracia. Ahí estuvo presente Jesús. No se volteó, no le dio la espalda, no estaba siquiera sentado, estaba parado, estaba de pie observando eso. Los judíos se dieron cuenta de que su fe tenía que ser transformada. Y lo bello que yo puedo ver en estos judíos es que a pesar de que tuvieron un choque en su mente y en su vida por este suceso, de que fueron impactados por no ver a un Dios ahora milagroso, aún con todo eso, ellos tuvieron que huir
Ellos se dieron cuenta que tenían que humanamente resguardarse, que tenían que humanamente hacer algo por ellos mismos, porque su vida corría peligro, porque no era seguro que Jesús fuera a intervenir para salvarlos. Pero aún con todo eso, aún sabiendo que su Dios era un Dios de contrastes, eso no cambiaba la verdad de que el evangelio salva, de que el evangelio transforma y de que Jesús es bueno. Porque entonces dice la Biblia que ellos huyeron y a las ciudades donde fueron, ellos esparcieron el evangelio. ¿Cómo? Porque su fe en el evangelio no murió, fue transformada. Fue transformada. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Es fácil y es agradable, es fortalecedor darse cuenta que tenemos un Dios poderoso que nos libra del mal. Pero es necesario que maduremos en nuestra fe y entendamos que no siempre va a intervenir Dios para quitar las desgracias. Pero eso no quita la verdad del evangelio. Eso no cambia la fidelidad de Dios. Eso no cambia el amor de Dios. Eso no quita la bondad de Dios. Y si Dios nos permite la vida, es como cuando le dijo a Pedro y a Juan: salgan y sigan predicando el evangelio. Porque a unos sí y a otros no. No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que los que estamos todavía aquí, aún tenemos esa misión de compartir el evangelio. Nuestro Dios es un Dios de contrastes. Y nosotros vamos a aprender de ello. Vamos a determinarnos a creer en su bondad a pesar de. Cuando yo meditaba en esto, concluían algunas verdades que quiero compartir con ustedes. La fe de los discípulos no fue destruida, fue transformada. Dios es soberano y a veces no vamos a entender su proceder, pero eso no significa que Él deje de ser bueno y fiel. Tenemos que llegar al punto, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las injusticias, más que ser parte de un propósito divino, son sucesos comunes de la vida humana. Porque ¿qué vida humana no tiene injusticias? Revisa tu vida y vas a ver que alguna injusticia has vivido. Pero lo que produzca en mí el ser víctima de injusticias no está determinado por la injusticia misma, sino por con quién me acompaño para enfrentarla. Por ejemplo, en Esteban produjo la vida eterna. Y en los judíos que quedaron vivos, que vieron la injusticia, produjo dolor y acción. Porque no podemos ignorar que les dolió. Lloraron. Y ese llanto, ese dolor los llevó a actuar. Algunos tuvieron que huir, pero aun cuando huyeron, siguieron compartiendo el evangelio.
siguieron comprometidos con el reino de los cielos. Cuando yo estudiaba este pasaje, pensaba en ustedes como iglesia. Son una iglesia que yo no conozco en particular. Pero sé que están atravesando como iglesia o han atravesado como iglesia el fallecimiento de uno de sus pastores. Y eso golpea nuestras vidas. Y no podemos negarlo. El reto es que este acontecimiento no destruya su fe, sino la transforme. Permitan que Dios transforme su fe. Permitan que su fe pueda madurar en Él, aferrados a Él, porque nuestro Dios es ese Dios de contrastes, que a veces interviene y a veces decide no hacerlo, pero en cualquiera de los casos Él está presente y no nos ha abandonado. Dios está presente en sus vidas y en esta iglesia y no los ha abandonado. Y yo quiero que ustedes puedan fortalecer su fe en ese Dios. Y que esas experiencias milagrosas, portentosas que han vivido, fortalezcan su espíritu. Para que en estos momentos en los que a veces recibimos ese no de Dios, sigamos siendo fortalecidos. Esta pandemia nos ha pegado a todos por diferentes razones. Yo me alegro cada que expreso ese milagro que Dios hizo a través de ese bebé. Y yo puedo recordar otros sucesos donde Dios ha intervenido favorablemente en mi vida. Pero mi esposo desde el 2019 se lastimó sus rodillas. Y no ha sido una, han sido muchas veces que le he dicho a Dios que haga un milagro en sus piernas. Y a Dios no le ha placido. Pero aún con eso, yo le he dicho, no entiendo por qué pudiendo hacerlo, no lo haces. Pero aún cuando no entiendo, yo sigo creyendo en tu bondad. Yo sigo creyendo en tu fidelidad. Y lo que mi mente finita no logra comprender, lo dejo en tus manos. Pero por ningún motivo me voy a apartar de tu camino en este proceso. Por ninguna razón te voy a dar la espalda. Porque tú has estado presente en todo este suceso. Tú has estado presente en mi vida. Y ese es nuestro Dios, que aunque sea un Dios de contraste, es un Dios presente. Y hoy está aquí. Yo te invito a que te pongas de pie y que tú hables con Él. Y que tú te sinceres con Él. Y si tú necesitas que Él consuele tu corazón, que se lo digas las veces que sean necesarias. Haz lo que tengas que hacer para guardar tu corazón y tu fe. Los judíos tuvieron que huir para resguardarse y poder seguir compartiendo el evangelio. Yo no sé qué tengas que hacer tú, pero haz lo que tengas que hacer y lo que puedas hacer con tal de guardar tu corazón y poder seguir compartiendo la verdad del evangelio, porque para eso hemos sido salvados,
Para eso hemos sido redimidos, para compartir el evangelio. No para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para el reino de los cielos. Padre, aquí estamos delante de ti. Queremos pedirte que tú obres en nuestros corazones, que tú ministres esta iglesia, que tú ministres a cada familia, que tú hables a su mente y a su corazón, y que su fe sea transformada por tu poder y tu gracia, que su fe sea fortalecida por tu misericordia, y que por sobre todas las cosas, y que a pesar de todo, Señor, como iglesia sepamos decidir amarte por sobre todas las cosas. Yo te invito a que le digas a Dios: Dios, yo decido amarte. Dios, yo decido creerte. Dios, yo decido confiarte mi vida. Yo sigo creyendo en ti. Yo sigo confiando en tu amor. Yo sigo confiando en tu fidelidad. Sigo creyendo en ti. Sigo amándote con todas mis fuerzas. Produce ese amor en mí cada día. Aquí estamos, Dios. Ven, Espíritu Santo, y ministra nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, y fortalece nuestras vidas, para que seamos capaces de vivir enfocados en ti. De que el dolor no nos lleve a ensimismarnos en nosotros y olvidarnos del llamado que tú nos hiciste. De olvidarnos del propósito por el cual tú nos redimiste. Ayúdanos, porque no es fácil, papá. Ayúdanos, Señor, a creer en ti. Y permítenos ver cómo transformas nuestra fe en una fe madura, en una fe que crece, en una fe que se transforma, en una fe más firme y más fuerte, porque tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias, Padre, porque tú no nos has dejado ni un minuto. Gracias por tus bondades, por tus milagros y también por las omisiones. Gracias, Señor, porque en todo ello tú has estado presente. Y tu presencia hace la diferencia en nuestras vidas. Tu presencia es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Todo puede faltarnos menos tu presencia. Menos tu presencia. Tu presencia hace la diferencia, Señor. No nos dejes de tu mano. Mantente presente en nuestras vidas en cada instante. Y consuela nuestros corazones. Fortalece nuestras vidas. Y llévanos de gloria en gloria, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias por tu palabra. Dios les bendiga, hermanos, y espero que puedan llevarse esta palabra en su mente y en su corazón, y por ninguna razón permitan que su fe sea destruida, sino caminemos a esa transformación. Bendiciones, mis hermanos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador,
te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.